Saludos, señores asistentes a este segundo congreso. En este tema, nosotros vamos a tratar una polémica que se ha creado a través de las madres solteras. El comienzo de nuestra investigación se trató de identificar la diferencia entre la madre soltera por elección y la madre soltera que por diversas situaciones, motivos y circunstancias ha llegado a ser madre soltera, o ella tomó la decisión de continuar con la crianza de sus hijos sola. Estas polémicas que nosotros hemos observado durante nuestra investigación está dada exclusivamente a situaciones exclusivamente sociales, analizando también la parte económica y la parte laboral, que están muy relacionadas entre sí. Nuestra investigación comenzó con la idea de estructurar el proceso investigativo en nuestra universidad. Yo soy Olger Estuardo Romero Urrea, soy PhD en Ciencias de la Salud. Trabajo en la Universidad Estatal de Milagro, en Ecuador, y a la vez trabajamos en una red internacional de investigación que pertenece el Centro de Investigación en Educación, Saberes Ancestrales y Científicos, en el Mácaro, Luis Fermín, República Bolivariana de Venezuela. Además, pertenezco al grupo de investigación científica Research for Health Welfare en la UNEMI. Em, Nuestra investigación les voy a ir desarrollando. De inicio vamos a ver diferentes conceptos, diferentes situaciones que nosotros hemos trabajado. Vamos a ver unas técnicas diferentes que nosotros hemos creado durante el proceso con la finalidad de obtener ciertos datos. Sabemos que no está claro definitivamente el término de madre soltera por elección. En el momento que nosotros quisimos hacer esta investigación, el término resultaba desconocido y algo sorpresivo para determinado tipo de nivel sociocultural. Por tanto, nosotros nos vimos tentados en un momento a desviarnos hacia otro sentido y tratar de investigar el estado real de las madres solteras, el conocimiento que se tiene a nivel general de la madre soltera. ¿Sí? Durante el proceso hemos identificado una serie de conflictos que tiene la madre soltera, exclusivamente la madre soltera, no solamente la madre soltera por elección. Nosotros vamos a identificar cuál es la madre soltera y la madre soltera por elección. Vamos a identificar sus perfiles, vamos a identificar sus conflictos y en especial a tratar de identificar cómo podemos nosotros ayudar en este proceso investigativo. Vamos a continuar. La introducción. Generalmente nosotros tenemos que tomar en cuenta que la mujer a nivel de todo el proceso de desarrollo siempre han estado identificados exclusivamente con la parte intelectiva. La parte intelectiva se va desarrollando y ella va tomando un diferente tipo de acción o comportamiento de acuerdo a cada una de las esferas que le toca desarrollarse. Nosotros vamos conociendo a través de la historia como en el sistema productivo, en el esclavismo hubo un tipo de relación madre-hijo, en el feudalismo otro, en el capitalismo otro, en el socialismo otro, y hoy por hoy que estamos en la nueva etapa del capitalismo con tendencias al socialismo, vemos que nosotros vemos que las mujeres en sí han tomado un papel preponderante en el desarrollo social. Y este desarrollo social implica que ellas van desarrollando una serie de características específicas y influencian de manera directa el hogar, la familia, sobre todo. Ahora, se han visto y se han observado casos en que en determinados hogares la situación afectiva cambia y se modifica. El rol afectivo cambia y se modifica, ¿cierto? Porque prácticamente es la mujer la que en ciertos lugares tiene mucho mayor desarrollo a nivel económico. Entonces, es el hombre el que se queda en casa y comienza a tener diferentes tipos de conducta con un intercambio de roles. Entonces, prácticamente la mujer ha adquirido ya un proceso de liberación, por así decirlo. Y hoy por hoy tenemos que darnos cuenta que la afectividad, las demostraciones afectivas, la relación afectiva que existe en
en un contexto generalizado, con honrosas excepciones. Tenemos que entender que ya ahora nosotros observamos que existen contratos establecidos, existen ya convenios entre las parejas. Se unen muchas de las veces por afición a un determinado tipo de profesión, un determinado tipo de negocio o actividad, un determinado tipo de situación específica, ¿sí? A veces que la madre necesita el apoyo, qué sé yo, para obtener un departamento, para obtener un trabajo, hacen una organización, viven juntos, en algunas veces tienen sexo, otras veces no tienen sexo, pero viven en comunidad. Se desarrolla un afecto especial en el que cada quien establece un contrato. Bueno, yo tengo mi vida, tú tienes la vida tuya, y abastecemos el hogar o el lugar donde estamos viviendo con tales cosas. Yo pongo la parte de alimentos, tú te encargas de la parte administrativa del hogar, etcétera, etcétera. Hay roles y que tienen cada quien bien establecidos. Puede haber afecto, como no puede haber afecto. Generalmente esta falta de afecto se nota más en los países anglosajones o exclusivamente en el sector europeo. ¿Sí? Entonces, aquí cada quien toma sus decisiones, toma sus acciones y el hecho de si están de acuerdo con criar hijos, muchas de las veces, como se unen ya a una edad adulta, los hijos pueden ser adoptados o los hijos pueden ser exclusivamente realizados u obtenidos por inseminación artificial. ¿Sí? O por los vientres de alquiler que nosotros hemos observado con mucha frecuencia en este tiempo que nosotros estamos analizando. Hoy por hoy ya no se ve un círculo clásico de papá, mamá, hijos, ¿no? Entonces ahora ya se habla más de la familia monoparental, una madre con su niña, con su niño que decide crecer y desarrollarse con su hijo, con su hija, y enfrentar a un mundo. Eso es lo que nosotros conocemos la madre soltera por elección, aquella persona que decide tener un hijo sola, sin la participación absoluta del hombre, excepto como donante de semen o exclusivamente como compañero, pero después de haber tenido su hijo. Las mujeres solteras deciden tener un compañero o vivir solas, absolutamente solas. Si el compañero pretende vivir con ellas, pues cada quien va a cumplir su rol. Ella va a cumplir su rol de madre y padre a la vez. Y el padre en ciertas ocasiones puede participar en la forma de vivir de la esposa, la compañera de vida, y esta cuestión va a ser una organización bien establecida. ¿Sí? Bien, ahora vamos a analizar nosotros la forma como se originó esta parte de las madres solteras. Le puse yo como título el génesis o la génesis o el origen. La parte de la monoparentalidad prácticamente ha existido desde siempre, ¿no es cierto?, en las sociedades occidentales contemporáneas. Es producido generalmente, las primeras veces fueron producidos por la viudez de las madres, ¿cierto?, que se quedaron ya prácticamente solas y ellas decidieron no volver a casarse, son mujeres de un solo varón, no se vuelven a casar y prácticamente crían a sus hijos solas, absolutamente solas. No vuelven a tener otro compromiso. Generalmente también, como génesis podemos anotar las mujeres que son abandonadas, perdón, y en especial aquellas mujeres que tienen relaciones con hombres casados y que en la mayor parte ellas deciden estar solas o formar su hogar totalmente solas. Debemos entender también que el origen puede ser dado o fundamentado exclusivamente en el hecho de violencia o de la violencia de género, en la que nosotros observamos mucha violencia en contra de la mujer, específicamente mujeres maltratadas y decide abandonar para siempre a este tipo de engendro que está con él. Bien, como nosotros habíamos explicado desde un inicio, este gran conflicto a nivel social que se da por el concepto de madre soltera por elección, nos obligó a nosotros a tomar una nueva técnica cualitativa que vamos a explicar de una manera muy rápida para después adentrarnos nuevamente en la gran investigación que nosotros hacemos. La explicación sobre la cartografía conceptual.
Este término fue tomado de unos estudios de postdoctor o postdoctorado que lo realicé en la Ciudad de México. Y en este sector yo aprendí este tipo de técnica que consiste en la recolección de datos para crear nuevos conceptos, ¿sí? Y estos datos generalmente son elaborados con una técnica específica que la vamos a ver de una manera muy rápida. No vamos a hablar mucho sobre la cartografía conceptual, simplemente como técnica la vamos a tocar para que aquellas personas que no tienen el conocimiento pleno tengan una idea y puedan incrementar su conocimiento de una manera particular, ya individual. Analizamos esta técnica de cartografía conceptual como parte de la metodología que nosotros utilizamos para obtener los datos. El marco teórico, nosotros lo formulamos de acuerdo a la cartografía conceptual, porque si no se nos haría bastante difícil. No existen datos, no existen los suficientes datos como para nosotros encontrar un término específico o un concepto específico de la cartografía. Entonces, como metodología, la cartografía es una investigación cuantitativa, como les acabo de decir, busca comunicar, aclarar, mejorar, proponer nuevos conceptos, crear teorías o incluso formas específicas de acción, o de desarrollo o metodología con base en un pensamiento complejo y en la socioformación. Quiere decir esto que nosotros vamos a identificar los grupos sociales, la influencia que tiene cada contexto social en un determinado grupo de personas. Aquí viene una serie de diferencias de conceptos que nosotros tenemos que eh, entenderlo en el momento que vamos a hacer una investigación específica. Hay sectores determinados en que la madre soltera puede ser aceptado dentro de una misma sociedad, país o ciudad. Entonces hay estatus eh, medio hacia arriba que la madre soltera por elección es aceptada, pero del estatus medio hacia abajo, la madre soltera por elección difícilmente va a ser aceptada, pese a que la madre soltera ya tiene la suficiente capacidad como para poder defenderse sola, para poder salir adelante sola. Es necesario que la aceptación de la familia, por lo menos de la familia, eh, esté con ella para que exista un desarrollo personal de la mujer y ayudar al desarrollo del niño que va a crecer prácticamente en un grupo o en una entidad monoparental de un solo padre, ¿sí? Este criterio de la cartografía se basa en un proyecto ético de la metacognición. Entonces, nosotros vamos a ver que diferentes conceptos que nosotros vamos a analizar se los encuentra en una manera más fácil o más ordenada y secuencial. La metodología o la cartografía conceptual tiene 8 parámetros básicos, ¿sí? Estos 8 parámetros básicos son primero la noción, en donde nosotros obtenemos todo lo que se conoce o lo que se sabe sobre la temática. La categorización prácticamente articula la teoría con la práctica. Entonces, si nosotros tenemos algún concepto, vamos a ver cómo se entiende en cada uno de los sectores que nosotros vamos a analizar. Luego la caracterización, que vamos estableciendo diferentes tipos de caracteres, como cuando se trabaja en la metodología cualitativa, que se establecen diferentes grupos jerárquicos como parte social, parte laboral, parte personal. Nosotros también lo hemos tratado y hemos llegado a formar estas categorías para organizar nuestra cantidad de conocimiento, de investigación y de datos que vamos a ir observando a través de la investigación. Luego de eso establecemos una diferencia entre uno y otro concepto, establecemos la división o aplicación, establecemos la vinculación, o sea, que en cada uno de los términos que nosotros vamos encontrando, vemos cuál es el sentido, el desarrollo y la influencia de un concepto anterior con un concepto posterior. Entendemos también que la parte de la metodología, aparte de la metodología, es muy importante y tiene que ver exclusivamente con todo lo que tiene que ver, perdón, con todo lo que es investigación u obtención de datos. Por último, realizamos la ejemplificación, que es tomar
caso específico para tratar de identificar todo el concepto que nosotros estamos adquiriendo como proceso nuevo o proceso de adquisición nuevo. Este estudio resulta de gran importancia porque al no poseer un concepto claro como el que estamos nosotros analizando del concepto em, em, de la madre por elección, soltera por elección, debemos entender que en la comunidad se buscan determinado tipo de acuerdos y situaciones que nos van a dar un equilibrio o un entendimiento, un lenguaje propio para la parte de la desarrollo de la comunidad académica. En este proceso no solo se estudian a las mujeres en sí, sino los conflictos emocionales y difícil camino que y el difícil camino que tiene que recorrer la madre, porque el proceso en sí es el complicado, ¿no es cierto? Porque si una vez que ella decide, listo, no hay ningún otro conflicto, pero debemos de entender que después de la decisión, el problema se vuelve bastante difícil, porque tratar de sobrellevar o tener una vida normal en medio de una sociedad ortodoxa que está prácticamente acostumbrada a determinado tipo de acciones y reacciones, va a ser difícil adaptarse, va a ser difícil eh, centrarse e identificarse con cada uno de los roles que le va a tocar cumplir. Em, Esta cartografía es una metodología de la investigación, como ya les había dicho, y va a proponer nuevos conceptos y de manera específica a crear un nuevo sistema de acción. La tabla, nosotros hemos establecido una tabla cartográfica conceptual abordando diferentes estilos. La primera forma o la primera categoría que nosotros hemos realizado es la noción de la madre soltera por elección, ¿sí? Entonces, las preguntas centrales que nosotros hemos realizado perdón, ¿cuál es la etimología y la definición típica de las madres solteras por elección? ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de la madre soltera? ¿Y cuál podría ser la mejor definición de madre soltera por elección, considerando la evolución de la sociedad y la familia? Estas preguntas que nosotros nos hacemos van a identificar de verdad el tipo de pensamiento que tiene cada una de las madres y cada una de las circunstancias que nosotros estamos analizando dentro del proceso investigativo. Como ya les dije hace rato, nosotros vamos a entender que es un proceso psicológico y social de adaptación prácticamente. Los componentes que nosotros vamos a analizar durante todo esta categoría es la etimología, o sea, el origen propio de la palabra, la definición típica, la que se puede encontrar en la mayor parte de los libros, y una nueva propuesta, una nueva forma de definición. Em, eh, Dentro de la categorización también tomamos el nombre de la madre soltera por elección y se establece una clase general que se encuentra el tema de la madre soltera. Es decir, se habla específicamente sobre el tema de la madre soltera. No se toma la madre soltera por elección, sino la madre soltera de manera general para obtener muchos datos sobre la conceptualización de las personas. Bien, hablamos también la diferencia que existe entre la madre soltera por elección y la madre soltera por diferentes características, ¿no es cierto? Encontramos la diferencia y sacamos conceptos cercanos, porque si vamos a ver nosotros que las características propias de la madre soltera por elección es que es una mujer ya emocionalmente madura, con una seguridad económica estable y de la misma manera su parte emocional. En otros conceptos cercanos también que existen en la misma clase general, vamos a encontrar ciertas diferencias que existen entre la madre soltera adolescente, la madre soltera abandonada, la madre soltera viuda. Entonces, son diferentes contextos, son diferentes roles y diferentes tipos de análisis que se deben establecer para sacar un concepto general. La división de los tipos de aplicación de la madre soltera. Vemos nosotros cuáles son los tipos de factores motivacionales
y también cuáles son los tipos eh, específicos como la autorrealización, la compañía, la meta que tienen cada una de ellas y las necesidades afectivas que tienen cada una de estas mujeres solteras. ¿Sí? Y en la parte de la vinculación, como nosotros analizábamos también en la cartografía conceptual, tenemos que ver, ¿no?, cuáles son los enfoques o cómo se desarrollan los diferentes enfoques o disciplinas. Por ejemplo, nosotros debemos estudiar cuál es la parte de la sociología, la parte filosófica y en específica la parte psicológica, cómo está relacionándose el término en diferentes contextos académicos. Debemos ver la relación que existe entre lo que documenta, lo que estudia y aporta el feminismo, el socialismo, el capitalismo. Bueno, podríamos hablar, como les decía hace un momento, también la ética y la filosofía. Entonces, cada uno de estos parámetros nos van a dar criterios diferentes, ¿sí? Para la obtención de todo este bagaje cognitivo que yo les estoy explicando, la obtención de diferentes medios, de diferentes fuentes de datos, nos van a nosotros a proporcionar diferentes tipos de características como para nosotros poder ampliar los conceptos que ya existen y formarnos prácticamente otro nuevo basado en los anteriores. Nosotros hemos aplicado datos específicos de Scopus, Redalyc, WOS, Cielo, Latindex. Hemos trabajado con Google Académico. Antes de realizar un informe final, se pudo ya proyectar o publicar los resultados de la cartografía conceptual y la obtención de nuevos resultados, de nuevos conceptos. Y eh, esta publicación nos ha dado a nosotros apoyos de otras áreas de investigación, de otros sectores de investigación y sobre todo grupos de investigación que se han unido a nosotros a tratar de identificar en diferentes sectores el concepto de la madre soltera y la influencia que tiene ella socialmente dentro de la sociedad, o sea, cómo la madre soltera está cambiando la estructura mental, ¿sí? Eso tenemos que analizarlo de una manera muy clara. Todos los datos se los registraron a través de Mendeley a fin de ir seleccionando y citando de acuerdo a los criterios puntuales que se necesitaba durante el proceso investigativo. Bien, entonces, con todos estos datos ya obtenidos de la cartografía conceptual, de la creación del concepto mismo de madre soltera por elección, nosotros creamos una investigación, diseñamos una investigación en la Universidad Estatal de Milagro, en la UNEMI, y hemos comenzado un proyecto a nivel de eh, alrededor de 8 o 10 universidades que están ya participando con nosotros en la investigación. Nosotros nos hemos dado cuenta que la parte de las madres solteras se ubican en todo contexto, como ya estábamos analizando, pero las madres solteras por elección se ubican ya en un estado medio hacia arriba, a nivel económico, socioeconómico y en especial académica, ¿sí? Entonces, hemos querido nosotros trabajar específicamente con las universidades públicas, en donde se reúne la mayor cantidad de organizaciones, de grupos sociales, que nosotros podemos ir identificando poco a poco a medida que vamos haciendo la investigación que nosotros estamos planteando y desarrollándola en este momento. Nosotros hemos utilizado dos instrumentos básicos. Un cuestionario semiestructurado para la entrevista, que es una técnica cualitativa que vamos a utilizar, aparte de la que ya usamos para el marco teórico, vamos a usar una estructura eh, organizada prácticamente en base a los diferentes parámetros que nosotros queremos observar. Para la encuesta, nosotros hemos establecido, hemos creado un instrumento validado. Eso nos ha costado bastante trabajo porque, como les contaba, que hay la participación, o existe la participación de diferentes universidades, encontrar un acuerdo entre diferentes investigadores se nos complicó, pero
Pensamos nosotros que el concepto está claro y sobre todo la creación de los objetivos a través de los diferentes trabajos iniciales o plan piloto que nosotros hemos organizado, hemos podido ir validando el cuestionario a fin de que esté en un concepto general para todos los investigadores. Entonces, no solo participaron psicólogos, participaron médicos, participaron enfermeras, sociólogos, profesores también han participado dando su opinión y se ha logrado validar ya este instrumento, está validado. eh, a más de eso, bueno, vamos a describirlo más adelante cómo se realizó la validación y sobre todo el tipo de trabajo que nosotros estamos analizando en el momento. Permítanme un momentito, creo que las diapositivas se nos están pasando muy rápido y van a quedar algunas partes que nosotros no vamos a explicar. Bien, este es uno de los trabajos ya realizados más avanzados, ¿no? Porque nosotros de inicio comenzamos con técnicas un poco más rápidas, pero ya una vez estructurado el proyecto, ya hemos determinado el tipo de cuestionario, hemos separado completamente los datos demográficos. Los datos demográficos están en otro lugar, ya están directamente en el cuestionario, pero nosotros comenzamos ya la validación de las preguntas. Esta forma de validar se la diseñó en la UNEMI em, conjuntamente con algunos profesionales. Entonces, nosotros hemos separado las preguntas de acuerdo a los objetivos y están diseñados absolutamente cada una de las preguntas con un formato de calificación diseñado de 1 a 4. Entonces, aquí se especifica eh, lo que significa cada uno de ellos, ¿no es cierto? 1, cambiar. 2, no cumple. 3, modificar. Y 4 está bien, ¿sí? Entonces, esas calificaciones están realizadas o están hechas por el experto. El experto lee, analiza los objetivos, analiza la pregunta y va calificando. Entonces, igual, tanto en suficiencia como en claridad, como en pertinencia y en coherencia. ¿Sí? Entonces, todo esto nosotros vamos estudiando pregunta por pregunta con la finalidad de obtener un porcentaje general. Y ese porcentaje nos va a dar a nosotros la idea específica de cómo trabajar en nuestra investigación. Bien, aquí nosotros tenemos que explicar que el instrumento cuantitativo está formado por 3 objetivos y por 32 preguntas. ¿Sí? Entonces, nosotros analizamos pertinencia, validez y coherencia para obtener la confiabilidad. A más de obtener la validación de los expertos, se aplica un alfa de Cronbach que puede ser específicamente realizado eh, por los investigadores al terminar este tipo de trabajo. Lo interesante de esta investigación, estimados escuchas, estimados investigadores, es que se usa el mismo instrumento se va a usar en todas las universidades. La técnica cualitativa igual se estructura de una manera específica que las características, o perdón, las categorías sean las mismas. No vamos crear preguntas para la parte de la entrevista, porque nosotros no sabemos cómo va a reaccionar la madre, ¿no es cierto? Porque habrá madres que son mucho más emotivas y pueden aportar mucha más información que otras. Entonces, en base a las respuestas, nosotros iremos organizando cada una de las informaciones que ellos nos proporcionen. Entonces, dentro de la parte investigativa cualitativa, nosotros vamos a utilizar una entrevista que nosotros denominamos la entrevista a saturación. Entonces, esta entrevista prácticamente va a seguir realizándose hasta que el paciente repita
las mismas respuestas ante diferentes preguntas, ¿sí? Entonces, el instrumento, ¿cómo va a ser analizado o realizado o efectuado? Entonces, va a ser semiestructurada. Ya les había explicado que es una entrevista profunda con las siguientes categorías: personal, laboral y social. Entonces, analizaremos la madre soltera, el área laboral, cómo se desenvuelve en el área laboral y la parte social. Dentro de la parte personal está el estudio de la relación que existe de la madre con la familia, ¿sí? Y con la parte social, en cambio, ahí ya interviene las amistades que ella tiene eh, en su, en su área de labores diarias, por así decirlo. Y el trabajo es exclusivamente dentro de su trabajo. Bien, ¿no? Generalmente se acostumbra en la metodología cualitativa a dar un código a cada una de las categorías, con el propósito de, en el momento que se está desarrollando entre los investigadores, cualquier tipo de diálogo para la recolección de datos, ahí se utiliza la clave, por así decirlo, el código, para no producir en el paciente un estado de alerta o un estado de alteración de las respuestas con la finalidad de obtener datos de su agrado. Entonces, nosotros ponemos esas claves que está especificado en la diapositiva como alfa, beta y gamma. A su vez también a cada uno de los participantes les vamos a dar un código. Nosotros en algunas investigaciones hemos utilizado los países de América. Entonces, generalmente para hacer una investigación de tipo cualitativa no necesitamos muchas personas, que nosotros podamos obtener unos 10 o 12 pacientes, perdón, 10 madres solteras por elección, que sería bastante gratificante para nuestros resultados. Entonces, igual utilizaremos la técnica de bola de nieve, identificando a una madre soltera y esa madre soltera pues nos recomendará a otra madre soltera y obtendremos una cantidad de datos necesarias para nuestro trabajo investigativo, la recolección de datos específicos. Tenemos varios participantes que están trabajando con nosotros hoy por hoy, entre ellos los que están nombrados aquí: doctor León, la doctora Vera, la doctora Alicia Cercado, Carmen Zambrano, Suárez, Saldarriaga, y quien les habla como director del grupo de investigación de la Universidad Estatal de Milagro. Dentro de las universidades que están participando, tenemos la Estatal de Milagro, la Politécnica de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, la Universidad de las Américas, la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad Estatal de Cuenca y la Universidad de Guayaquil, entre otras universidades que al momento no me cabría ir. Y hay otras universidades que se están uniendo a nuestra investigación y lo que nosotros hacemos es darles los cuestionarios y explicarles la parte de la psicología, perdón, de la investigación cualitativa para obtener mejores resultados. Ahora, ¿cuáles son los resultados que nosotros hemos obtenido? Generalmente nosotros nos vamos a dar cuenta que las madres solteras por elección, eh, ellas eligen ser madres sin contar con el apoyo del hombre, eso ya lo sabemos y lo confirmamos. En el área laboral tienen muchos conflictos, se lo comprueba con los estudios piloto que se han realizado. La investigación no está terminada, pero ya nosotros en los planes, en el plan piloto y en los avances que nosotros hemos tenido de publicación de artículos, nosotros hemos podido obtener estos resultados y esos resultados son los que les expongo en el momento. Sabemos que la inseminación artificial y la adopción de voluntarios, perdón, la adopción o los voluntarios donantes son los que más se utilizan. Em, Dentro del determinado grupo, la inseminación artificial, como nuestro país, Ecuador, todavía es algo costoso. Estamos hablando de 8,000 a 10,000 dólares aproximadamente. Se da la adopción o muchas de las veces los grupos o las madres que desean adoptar, eh, les piden los hijos a sus hermanas y los crían ellos.
o simplemente van a otros países y traen de otros países niños para criarlos, o los donadores voluntarios. Entonces, aquí las mujeres tienen relaciones sexuales, o muchas de las veces nosotros ya hemos analizado por diferentes conceptos que las mujeres utilizan una técnica tal vez conocida por algunos de los que están asistiendo, de los asistentes. Eh, a mí me sorprendió prácticamente, pero de todas maneras es necesario que lo conozcamos. Generalmente la mujer tiene relaciones sexuales con condón, con preservativo. En el preservativo queda la gran cantidad de semen que eyaculó el hombre en el momento de su orgasmo. Ellas, la mayor parte de las mujeres que deciden estar embarazadas, aplican suero fisiológico para diluir la cantidad de semen, lo succionan, le agregan una sonda en la punta de la jeringa, introducen la sonda en su vagina y hasta el cuello uterino aproximadamente, y eh, dentro ya del útero, y se inyectan con ácido, perdón, con el suero fisiológico para obtener un embarazo. Y han dado buenos resultados según las 2 o 3 personas que nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con ellas para confirmar ese tipo de acción de pronto sorprendente para cualquier hombre que no haya escuchado algo sobre el asunto. Bien, dentro de los resultados también nosotros nos hemos dado cuenta que existe una actitud en la mujer de mayor participación en la parte sociopolítica. El hombre se siente emotivamente amenazado en ciertas circunstancias, ¿no? Y que se observa la acción del hombre de ceder espacios a la mujer y culturalmente está organizándose ya la perspectiva de género. Cuando la mujer decide estar con un hijo o tener un hijo, la sociedad le excluye. Quiere decir que le trata de manera diferente, puede tener muchos problemas sociales de rechazo generalmente en la parte nivel social, económica, medio hacia abajo, ahí tenemos mayor rechazo. Es muy caótico encontrar a madres solteras que son rechazadas por sus mismos padres. Ese es quizá uno de los conflictos que más puede producir alteración en la madre. Bien, sabemos y hemos encontrado como datos básicos que en Colombia 6 de cada 10 mujeres son madres solteras. 6 de cada 10 es una cifra bastante alta, ¿sí? El 56% son cabezas de hogar. Entonces, estamos hablando de que la mitad, ya la mayor parte de familias son mantenidas por una mujer. Estamos observando nosotros que estos criterios cada día están aumentando. El 35% de mujeres colombianas son madres solteras y es conocido de las madres solas sufren un rechazo social de 41%, ¿sí? ¿Tienen alguna ocupación laboral fuera del hogar? Generalmente las madres cumplen 3 papeles básicos dentro de la crianza de sus hijos. Cumplen el papel de madre, proveedora y ama de casa. La parte de proveedor supuestamente lo debería cumplir el hombre y en grupos sociales y en estudios sociales se ha determinado que al hombre se lo considera exclusivamente como un proveedor. Entonces este proveedor es reemplazado por la mujer porque la mujer tiene la capacidad suficiente como para poder trabajar, mantener a su hijo y a ella misma. El rol de la mujer cambia el desarrollo social y económico, porque ella está participando de manera directa en la sociedad. Y la sociedad va evolucionando poco a poco a medida que la mujer necesita explorar un poco más del mundo y ocupar un lugar decisivo. Para todas las madres o mujeres que quieren ser madres, se debe tomar en cuenta que el tipo de personalidad que ellas tienen es diferente al resto. Son personas exclusivamente que piensan en
en desarrollar un contexto específico donde su pensamiento y sus deseos y sus necesidades sean tomadas en cuenta. Desarrollan plenamente sus capacidades emocionales y son muy seguras de sí mismas. Muchas buscan vivir en un contexto en donde sean aceptadas. Cuando son aceptadas, pues ellas se adaptan y pueden eh, no presionar ni exigir nada a nadie porque su decisión es solo de ellas y ellas viven su vida sin establecer ningún tipo de propaganda adicional como para poder modificar o influir, cambiar al resto de la sociedad. Ellas deciden su punto de vida y son formas específicas de acción. Ahora analicemos las características exclusivas de la madre soltera por elección. Estas madres, estas mujeres generalmente son mujeres de éxito, triunfan a nivel social y económico, de una u otra manera son líderes o dueñas de su centro de producción. Es una nueva condición social. La madre soltera por elección es una nueva forma de familia. Existe una prevalencia en las mujeres en la sociedad media alta, les habíamos repetido eso por varias ocasiones. No están interesadas en mantener ninguna relación con una pareja. Su vida no se basa en tradiciones ni respeto a las costumbres de un hogar, en convivencia. Y entonces a ellos no les interesa que el origen de su hijo o su forma de vivir esté relacionada con diferentes costumbres, porque ella establece los tipos de conducta y comportamiento de ella y de su hijo, y se van adaptando a medida que obtienen el respaldo de la sociedad en sí. Habíamos analizado que estas mujeres solteras por elección son muy seguras de sí mismos, son estables tanto emocionalmente como económicamente. ¿Sí? Las relaciones ex profeso prácticamente, eso es bastante interesante porque las relaciones que se dan en las madres solteras es cuando ellas necesitan satisfacción. ¿Sí? Ellas son las que deciden cuándo, cómo, con quién. ¿Sí? Otra de las características que vamos a ver en este cuadro de una manera muy rápida, que se basa en la obtención de datos de la cartografía conceptual. Nosotros en el centro vamos a ver los diferentes parámetros. Madurez integral de la mujer está desarrollada o explicada como la facilidad para tomar decisiones, tienen independencia económica y tienen un proyecto de vida. O sea, ellas ya tienen calculado qué es lo que va a pasar con su hijo, cuánto dinero van a tener, cuánto dinero van a necesitar en la escuela, en el colegio, en la universidad, etcétera, etcétera. Ya tienen planificado prácticamente toda la vida de ellas y de su hijo. Em, Estas madres también tienen un desarrollo ético de vida en donde la planeación de la vida mediante metas y actividades por obtener se hace el trabajo específico de la madre y su hijo o su hija, ¿no? Aplicaciones de los valores universales dentro de la familia. El respeto y la consideración que existe en la relación madre-hijo, madre-hija, es fundamental porque de ahí se parte para los diferentes tipos de relaciones que va a tener el resto de su existencia. La forma de concepción, sabemos nosotros que la forma de concepción son diferentes, ya hemos hablado de la toma de la secreción del hombre, les expliqué. También pueden solicitar que les donen semen, ellas pueden donarlo, o las relaciones exprofeso, como les había dicho a ustedes, que tienen sexo solamente para las necesidades reales de ella, que serían embarazarse. La crianza del hijo. La mayor parte de los estudios que nosotros hemos analizado tienen que ver directamente con la forma de criar a los hijos. La sociedad generalmente critica, dice, no, la madre piensa solo en su bienestar y existen muchos conflictos en el niño, pero ya hay estudios realizados a nivel general y si ustedes quieren avanzar un poco más en ese tipo de investigación, deben darse cuenta que los niños de este nuevo grupo social ya son personas profesionales hoy por hoy, desde que apareció
el deseo de ser madres solteras, ya existe hombres ya ahora que han tenido un mejor desarrollo social, económico y psicológico. Cabe anotar aquí una parte muy importante. En la mayor parte de relaciones hombre-mujer, la mayor parte, puede haber honrosas excepciones, pero siempre hay discusiones, desacuerdos, problemas, conflictos laborales, académicos inclusive, pero sobre todo más económicos. Estos tipos de problemas no se da en la madre soltera, porque ella es la que toma decisiones, ella es la que hace absolutamente todo, no necesita el apoyo de nadie, ni la aprobación de nadie, ni la negación de nadie, ni la afirmación ni negación. Entonces, todo esto prácticamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que en el momento en que la madre decide tomar una acción definitiva, tiene que ver directamente con la crianza de su hijo. Él ya tiene programado absolutamente todo, como les había dicho hace un momento. ¿Ya? Entonces, generalmente la crianza del hijo lo hace sola y la familia eh, de origen no apoya en su mayoría, ¿sí? Em, la forma como cría a sus hijos generalmente es con una empleada o utilizando diferentes guarderías. Em, no realiza un enfoque sobre el pensamiento y motivaciones de esta mujer que toma la decisión de ser madre a su manera. Ya nosotros estamos aquí analizando un concepto claro y establecido. No se realiza un enfoque sobre el pensamiento y motivaciones de esta mujer que toma las decisiones de ser madre a su manera. Debemos entender nosotros que la madre soltera por elección, ella ya tiene un criterio informado y prácticamente no necesita la aprobación de nadie, ¿sí? Entonces, igual vamos a analizar un concepto de Josieles, que afirma categóricamente que en los últimos años se han existido críticas frontales sobre la validez y pertinencia científicas de esta clasificación, porque el sector público la cataloga como una categoría estadística demográfica, la madre soltera por elección. El problema es más de tipo social, lo catalogan muchas investigaciones, y que solamente se puede reconocer a la familia verdadera como las familias eh, eh, marentales. Aquí este término nuevo que aparece en la categoría conceptual. Cartografía conceptual, perdón, debemos entender que la parte del feminismo, las mujeres en sí, las que defienden mucho en su género, se basan exclusivamente en utilizar el término de familias marentales, porque en su mayor parte no son los padres los que crían a los hijos para ser parentales. Eso es lo que determinan las mujeres digamos así, feministas o mujeres que están respaldadas mucho por su género y el orgullo que tienen por su género, ¿no es cierto? Eso les hace tener una actitud algo oposicionistas y ellas exigen que se les cambie el término monoparental por marentales, es decir, que el grupo de origen es la madre y la guía y quien ordena y dirige dentro de su hogar. Eso es lo que está en contra de la familia monoparental, como les había estado explicando hace un momento. Esto es bastante interesante. Este gráfico, este cómic, nos indica a nosotros cómo de generación a generación se va pasando esto de ser madre soltera. Observamos ahí una madre soltera, una madre joven aparentemente, o joven en su tiempo, porque estamos viendo ahí que es aficionada al metal, o sea, la música metálica. Entonces no es tan anciana, por así decirlo, ni tan joven para entenderlo mejor. Entonces se supone que esta mujer, con una vestimenta rockera, tiene una hija y la hija eh, tiene los mismos pensamientos y defiende los pensamientos de la madre. Sí. En muchos de los casos, la influencia de la madre soltera puede ser catastrófica si nosotros analizamos este dibujo. Leamos, por favor. O sea, ajo, mi niña,
¿Qué es tu hija? Sí. ¿Y quién es el padre? Soy madre soltera. Miren cómo pone el dibujo, el orgullo que siente ella al decir madre soltera. No tiene hombre, no tiene problemas, no tiene conflictos. ¿Sí? La mayor parte de las circunstancias en que la mujer ve este tipo de acciones, en que ella decide ser madre, es muchas de las veces la parte instintiva de la mujer y el desarrollo, el deseo de ser madre le lleva a buscar esta solución, no teniendo ningún tipo de relación afectiva con ningún hombre, puede criar a sus hijos de una manera totalmente independiente. Nosotros tenemos el conocimiento básico que en Israel los niños ilegítimos eran expulsados, no eran aceptados en toda reunión social o religiosa. Los niños que no eran de papá y mamá no eran aceptados. ¿Sí? Lo que no ocurre con nuestra sociedad occidental, ¿no? Siendo que prácticamente aquí hay mucha más aceptación en esos criterios básicos. Existen pocos estudios que definan la estructura de la personalidad de la mujer soltera, la madre soltera. eh, no se sabe mucho sobre la capacidad de adaptación. El grado de aceptación social está dado específicamente de acuerdo a los sectores específicos como salud, sectores específicos como el área social. Y las vivencias que tienen en este tipo de contextos son vivencias y experiencias que deben tomar decisiones de entrar, aceptar, no aceptar. En general, este estudio tiene gran importancia porque vamos a tener conceptos muy claros y vamos a tener una forma de participar en las decisiones propias de la mujer. Observamos este creciente desarrollo de la madre soltera, la influencia que tienen las madres solteras, que son muy orgullosas, son profesionales, son mujeres muy estudiadas, muy preparadas, en determinados, en muchos, en varios países ya están ya lo suficientemente desarrolladas y ellas buscan el sustento de su propia vida, a veces ayudan a sus padres y en varias ocasiones se ha comprobado que cuando ellas tienen el deseo de ser madres, lo hacen. Sí, lo hacen, dependiendo en la edad que tengan adquieran su seguridad económica, social. Entonces, en ese momento, ellas toman la decisión. Cuando ya se dan madres que no pueden tener hijos por sí solas, los vientres de alquiler tienen mucha acogida en este tipo de obtención de un hijo. Entonces, nosotros debemos entender también que este tipo de acciones está dado más para satisfacer las necesidades de un solo ser humano, que es la madre en este caso. No se toma en cuenta el bienestar del niño, pero como les había explicado anteriormente, ya existen niños, existen hombres prácticamente que han demostrado un total desarrollo social, una adaptación total al nuevo sistema de vida. ¿Sí? Lo interesante es que estas mujeres que producen prácticamente una admiración por las adolescentes, por las estudiantes, porque hay madres solteras, profesoras universitarias, profesionales de alto prestigio, líderes, como les había dicho de inicio, líderes que están ocupando lugares muy importantes en el desarrollo del país, del gobierno. Vemos mujeres que están ingresando en las Fuerzas Armadas. Vemos mujeres paracaidistas de fuerzas especiales, situaciones que en un momento solo se lo realizaba o lo realizaban los hombres. Claro que existen determinado tipo de límites que la sociedad misma pone a las mujeres, pero igual pueden obtener todas las metas que ellas se propongan. Lo interesante de este estudio es que nosotros podamos identificar, eso es lo que se quiere hacer con la investigación, podamos identificar quiénes son las madres solteras por elección. Incluso estas madres solteras por elección podrían ayudarnos a crear un programa específico para la ayuda a las madres solteras por diferentes características, más aquellas que son fruto de violencia de género. ¿Sí?
aquellas que son fruto de violencia de género, o las adolescentes que sin una adecuada educación sexual o sin un adecuado control o sin un adecuado estado afectivo, tienen un hijo que no pueden criar, que no tienen el sustento económico, ni la ayuda, ni la protección de la familia como para poderlo criar. Sería excelente que se cree un programa acá en Ecuador con el propósito exclusivo que esas mujeres tengan un lugar donde ser respetadas y consideradas, puedan encontrar un propio trabajo para solventar sus gastos y que el gobierno, a través de estas instituciones que pueden ser fundaciones, puedan crearse puntos específicos de apoyo, habiendo una organización que controle y distribuya todos los servicios que se pueda dar a las madres solteras, porque incluso se puede ayudarles a que las madres solteras, si son jóvenes o si son adolescentes, ellas puedan continuar su vida y no se sientan frustradas. ¿Sí? Esas madres solteras pueden continuar sus estudios y debería existir un apoyo de tipo psicológico, médico, integral, en otras palabras, para las mujeres que ellas puedan continuar con su vida, puedan continuar con sus estudios, que obtengan su profesión y puedan salir adelante. En nuestro Ecuador no existe. Diversas investigaciones que dentro de los contenidos que nosotros estamos analizando, hemos visto que se está creando un bono específico para la madre soltera, ¿sí? Pero el bono de 70 a $150. Eso también que tiene que inscribirse en el MIES hace un estudio de un mes, hasta 3 meses duran, según lo que se observa en el internet. Si ustedes tienen la curiosidad, pueden poner bono madres solteras. Entonces, ahí van a ver y a darse cuenta que son una serie de situaciones que no es totalmente fácil llegar a obtener ese tipo de recurso, ¿sí? Y entendamos que ese recurso no es lo que ellas necesitan. Lo que ellas necesitan es centros especializados para atención de madres solteras. Consideremos que las madres solteras por elección son personas que están o pertenecen a un grupo de vulnerable, ¿sí? Y la Constitución del Ecuador intenta ayudar a los grupos vulnerables. Hemos hablado y hemos visto que existen programas para los niños con diferentes tipos de problemas, niños de la calle, niños que están trabajando en la calle, adolescentes infractores, adolescentes con drogodependencia. Observamos que hay proyectos y trabajos para los adultos mayores. Todo eso podemos nosotros observar fácilmente porque los proyectos son muy frecuentados, muy mencionados dentro de el vivir o el contexto de nuestro país. Pero hemos escuchado programas para la protección de la madre soltera. Se habla mucho sobre no al aborto. Y si la madre decide tener el bebé, aquellas personas que dicen no al aborto, hacen algo por guardar la integridad de la madre soltera. Elegir ser madre, un adolescente, una persona, una mujer que no tenga una pareja responsable como para ayudarla a salir adelante. Y si decide criar sola, una vez que decide criar sola a la hija, de verdad ella está sola, porque el gobierno no la ayuda, no tiene una asistencia social. Porque lo primero que le dicen, eso también se consta en la Constitución y hemos obtenido información sobre ello. Lo primero que necesita para ser atendida en el seguro es tener trabajo. Y si es una adolescente, y si es una profesional que se quedó a medias y no pudo continuar sus estudios, ¿dónde está el apoyo del gobierno? Todos los grupos vulnerables están protegidos, pero la madre soltera, hay proyectos de la madre soltera. Si nosotros investigamos un poco más allá, en países como Colombia, existen centros de protección para la madre soltera, instituciones prácticamente, en donde la madre soltera es acogida, generalmente las adolescentes tienen una cama, tienen un lugar propio para ellas, para guardar sus cosas, tienen trabajo, porque en esa institución mismo les enseñan a preparar especies, ¿ya?
canela, achote, comino y cosas así. Tienen una pequeña fábrica que ellas distribuyen. Eh, hay estudiantes todavía que van a ser profesionales, ellas prestan ciertos servicios a la comunidad. Las psicólogas trabajan ahí dentro de la institución y reciben un cierto sueldo que les permite a ellas prepararse para la vida o la venida de su hijo. ¿Sí? El resto tiene un ingreso, ese ingreso económico es dividido con la institución para que ellos se sustenten y también guardan una cantidad de dinero para las necesidades reales luego de salir del instituto, del centro integral de atención a la familia, perdón, a la madre soltera. Entonces, imagínense, todo está programado y ella tiene asegurado a través del Ministerio de Salud, tienen asegurado su atención médica. El mismo médico que hace una rural, que hace eh, servicio comunitario, pues les revisa a esas instituciones que pertenecen a las madres solteras y les dan la ayuda y el control necesario. Cuando ya están críticas, ellas pueden asistir al hospital. ¿Sí? En cambio acá no, la madre soltera, bueno, puede ser atendida, pero no pensamos en la parte psicológica, porque, bueno, la mayor parte de las mujeres van solas a buscar ayuda profesional médica, pero el impacto psicológico que tiene una niña, que tiene un adolescente, al ingresar a un médico y decir el esposo, no, no tengo esposo, soy madre soltera. Imagínense que desde ahí hay un cierto estado psicológico que debemos nosotros entender y asegurar un desarrollo intelectual, un desarrollo integral, mental de la madre, que es una adolescente, que es una madre soltera, de ella y de su hijo. Porque si desde un comienzo no es aceptada por un grupo social, el niño tampoco. Y ya tendremos una familia, sea o no monoparental, pero tendrán conflictos de tipo psicológico. Y al Estado le va a costar mucho más salvar a un posible niño o adolescente infractor o drogodependiente y a una madre centrada en el alcoholismo, en la prostitución o con tendencias suicidas. Eso es lo que tenemos, eso es lo que vamos a encontrar, porque no existe un centro adecuado donde la eh, madre soltera, la que está embarazada todavía, la que lleva a su bebé gestando, ella no tiene un centro donde ir a guardarse, a recuperarse, a sentirse protegida, a sentirse amparada. Este tipo de fundaciones generalmente están dadas por monjas o religiosas, ¿sí? Pero igual acá en Ecuador, la intención de hacer este tipo de investigación es desarrollar un pensamiento de ayuda y poder con los resultados influir en el Ministerio de Bienestar Social, en el MIES, y en el Ministerio de Bienestar, perdón, en el Ministerio de Salud, a través de fundaciones nacionales y extranjeras, poder obtener los medios adecuados como para crear un mundo de protección para la mujer en estado de embarazo y ella decidió estar sola. Y no solamente dejarle para la niña adolescente que está embarazada, sino para aquella madre que no tiene un esposo o que fue violentada y que decidió abandonar al esposo, también debería tener un lugar donde ir. Entonces, la mayor parte de las mujeres, tengo yo alguna experiencia sobre el trabajo de mi investigación de mujeres violentadas. Incluso mi tesis doctoral se la hizo en base de la violencia de género. ¿Sí? Ahí se confirma que las madres no abandonan a sus agresores porque no saben dónde ir. Pero imagínense si hubiera un centro especial como el que digo yo, que en algún momento sería ideal que lo creen a través de resultados de investigación, que se compruebe la necesidad real. Solamente ahí nosotros podemos
decir, bueno, hemos hecho algo positivo por las madres, por la mujer en general. Mientras tanto, no, solo apoyamos, no al aborto. ¿Y qué con el niño? Señores, un gusto y un placer haber podido dirigirme a ustedes. Quedo yo a sus órdenes. Está y consta mi correo electrónico, mi número de teléfono para algún compañero investigador o compañera investigadora que quiera integrarse para adjuntar su universidad a nuestro trabajo que estamos realizando hoy por hoy. Sería un lujo para nosotros poder contar con más investigadores y con personas que de verdad sean idealistas, por así llamarlo, para formar un grupo especial de investigadores con resultados propios que nos puedan ayudar a formar un centro de atención especial para la mujer o la madre soltera. ¿Sí? Compañeros, un gusto. Muchas gracias por su atención.